¿Ahora me escuchan? Está mejor. Hola. Robinson, buenos días. Hola, profe, muy buenos días. Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, señor, yo lo escucho bien, profe. Sebastián, ¿qué pasó que lo veo como colgado? ¿Con qué, profe? Ah, bueno. No, profe, Ya se les debió activar el parcial. Ahí les coloqué una notica para que tengan presente. ¿Listo? yo- Listo. Listo, mi hermano, gracias. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo en todos los comentarios. No me la ve porque como que no se disparó. Uy, qué falso, ¿eh? Que no están viendo estos muchachos. ¿Ya lo están viendo? profe, se lo encuentro uno que dice primer No, parcial. yo sabía, porque, a ver, porque aquí pierden, digo, aquí pasan. ¿Ya están viendo el parcial? Bueno, éxitos, que no necesitan suerte, sino éxitos. Háganle. Comiencen a trabajar porque después está largo. Profe, Hay que hacer cálculos y toda esa operación, no le puede nada. profe, Como siempre, lean bien y analicen las preguntas. No, eso está muy fácil. profe, yo se lo encuentro uno que dice primer parcial. Señor, Yo se lo encuentro uno que dice la primer sesión parcial. 14, mano, y de la sesión 14, que me extraña. Dice conceptos de prestaciones sociales. No, es que se tiene que leer, hay que leer. Bueno, ahí lo dejo. Es que yo no sé aquí también ni la configuración de esto, no sé cómo poner. Pero más les vale que lean bien. No, por ejemplo, que dice conceptos y eso. Pero ¿cómo se envía eso? No, eso también tiene que enviar nada, eso de ahí apenas se le termine el tiempo de cierre. No, pero miren, no, también. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos? Segundo parcial, ¿no? Ah, ya. No, mano. Segundo parcial, sesión 14. Dale refrescar. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos? No. Mira, pues, te pones internet. Bueno, si quieres les da cuenta del escrito, yo no tengo ningún problema. Sí. Ah, para ver las respuestas. No, mentira, yo no sé cómo está la configuración, pero pues, ¿ya listo? Siguiente pregunta. ¿Ya terminaron? No, pero el profesor me hacía mucho con el internet. Pero ¿qué culpa? Yo les dije antes de sentarse, observen. Observen. Había que no me dejan de pagar. Yo les dije, siéntense y comprueben el internet. Yo no lo digo, no. Vamos a ver si pronto se les dice. Miren que está conectado el padre. Ahí le puede pasar la caja. Lo que pasa es que ustedes, bueno, los estudiantes no me conectan. Lo que pasa es que cuando están aquí, pues, ¿Cómo podemos sacar los celulares? no, menos. Vean bien, mira aquí, ¿no? Pues si no tiene que curar, pues lo que trae por ahí de abajo. No, como
Mira, no tiene computador que trae, le están Profe, qué pena. No, que feliz, que vamos a ver. ¿Qué tenía tanta completa? Venga, ya para la mitad. Ya, ¿Vio? Ahí sí, ¿no? pero faltaba, pero acá. Y pues va a ser doble. Profe, una pregunta. Señor. Qué pena con usted. ¿El segundo parcial es eso que dice conceptos de prestaciones sociales? Pero es que ahí, bueno, allá empieza con el segundo parcial. Allá empieza el segundo parcial y ya. Pero es que no me habilita nada más. Así. Si usted había entrado antes y no, entonces tiene que darle el F5, vuelve y entra, salga y vuelve y entra. ¿Ok? Bueno, profe, bueno. Ok. ¿Cómo le está yendo? Ah, no, no. Si quiere más comodidad, vea que hay otro también. ¿Cómo mi vieja ya? ¿Cómo? Porque todo lo que hace Valentina no es muy Claro, sí, ahora pues ahí, pues, es que la gente está copiando el primer que hay. Tienen la foto. Tienen la foto. Ya, la foto, Ya va, pero espérate, ya me olvidaron. Buenos días, muchachos. Ah, bueno, me dejaron de tapabocas ni maquillaje. Pero, con mucho gusto. Me gusta que queden en lista, como dice el tío. Igual, igual, igual. ¿Qué pasa? Es que se me olvidó la contraseña. Ay, no. No, pues ya que- No, no, no.
Profe, una pregunta. Aló, profe. Profe, ¿me escucha? Profe. Profe, buenos días, ¿me escucha? Hasta las 9:15 escucho, pero haga hablar. Profe, qué pena con ustedes que en la primera pregunta no me deja ver todas las opciones. Me deja solamente ver la opción C, D y E. Y la opción A, B no me la deja ver. Sí, profe, yo también tengo ese error en este momento. Aló. Se Señor, mueva, se trata de moverse hacia la derecha porque aquí también le está pasando lo mismo, ¿no? no, pero, ok. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto.
información para los devengados y deducciones y obtener ese total neto que le debemos pagar a todos nuestros empleados. Después de eso, entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos una nómina quincenal. Entonces, yo hago la liquidación de esa nómina quincenal, le pago a mis empleados. Al pagar, entonces, se genera un archivo al banco. Ese archivo al banco, entonces, se monta para que se haga el traslado de la cuenta origen de la compañía a la cuenta destino, que es la cuenta de todos mis empleados. Finalmente, ¿qué pasa? Se envían esos comprobantes de nómina a todos los empleados y se contabiliza. Se contabiliza tanto los gastos de nómina como los pasivos laborales. Eso es lo que pasa actualmente en cualquier compañía que tenga empleados y que no tenga una nómina electrónica. Ahora vamos a entender un poco qué pasa cuando ya una compañía dice voy a empezar a hacer la transmisión de mi nómina. Lo primero que tenemos que entender, que también lo vamos a ver en detalle más adelante, es que si yo tengo una nómina quincenal, esa transmisión no se hace por cada quincena. La DIAN lo que nos dice es, si usted paga quincenal y entonces estamos, por ejemplo, en el mes de diciembre, usted pague su quincena 1, pague su quincena 2 y en los primeros 10 días del siguiente mes haga la transmisión de nómina electrónica. Entonces, miren que una de las cosas fundamentales es tener el pago del mes completo para poder hacer esa transmisión. ¿En qué consiste la transmisión de nómina electrónica? La transmisión de nómina electrónica consiste en que generamos un XML, ese XML lo enviamos a la DIAN y la DIAN nos da una respuesta. ¿Qué podemos concluir entonces de esta primera parte? Que el proceso como tal de pago de nómina es exactamente el mismo que siempre hemos llevado a cabo. Porque miren que todo esto que está listado acá lo seguimos haciendo. Lo que varía es que una vez pase el mes, entonces enviamos una información vía XML. ¿Listo? Para tener en cuenta que lo tenemos acá, las personas vinculadas a través de contratos de prestación de servicios no están incluidos en la nómina electrónica. Entonces, si ustedes dentro de su compañía tienen un empleado, que en realidad no es empleado suyo porque está prestándoles un servicio, eso no está definido dentro de la nómina electrónica. Vamos entonces a hablar un poquito del proceso. ¿Cómo es que es ese proceso? Entonces vamos a hacer primero un recorrido por acá. Nosotros en Logro, lo primero que tenemos que entender es que Logro está construido por la compañía Censas, que es esta de acá. Censas como compañía es proveedor de tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en la capacidad de convertir la información que nos pasa a Logro, convertirla en un XML, firmarlo, generar el CUNE y enviarlo a la DIAN. Listo. Eso es lo que vemos acá. ¿Qué pasa? La DIAN, entonces lo que toma es ese XML. Si ustedes tienen, por ejemplo, una nómina de 10 empleados, se genera un XML por cada empleado con la información de la nómina del mes anterior y con cada XML la DIAN hace un proceso de validación. Entonces, ¿qué pasa? La DIAN después de validar nos entrega una respuesta a nosotros como proveedores de tecnología y esa respuesta nosotros finalmente se la pasamos a Logro para que Logro sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Esa nómina puede ser aprobada o rechazada. Si hay rechazos, entonces se tiene que proceder a resolver los errores que nos diga la DIAN que tenemos y luego entonces volvemos a hacer todo el proceso, es decir, transmitir, la DIAN vuelve a validar y después de validar, entonces vuelve y se genera una respuesta, esa respuesta la recibimos y ya si es aprobada, entonces ahí se termina el ciclo. Este es el ciclo completo. Acá tenemos entonces la información que se genera en Logro. Obtenemos ya después de todo este proceso un punto zip en donde tenemos la información del CUNE, del XML y documentos adicionales que la DIAN nos solicita para cumplir con todo este proceso. ¿Qué tenemos acá? Para todo este proceso, lo primero que se tiene que hacer es un proceso de habilitación. El proceso de habilitación, ya lo vamos a ver, es algo en realidad sencillo, que es una combinación entre la plataforma de la DIAN junto con nuestra plataforma. Así obtenemos un proceso de habilitación. Después se hace la generación de la información para poder transmitir en nómina electrónica, luego se hace la transmisión y finalmente la DIAN valida y nos da la respuesta. Entonces, este es como todo el proceso que debemos entender. Listo. Vamos a hablar un poquito del proceso de habilitación. ¿Qué debemos decir del proceso de habilitación? Entonces, resulta que yo les contaba ahorita que es como un proceso combinado en la página de la DIAN y en la página de Logro o en la aplicación Logro. Entonces, lo primero que tenemos que definir ante la DIAN es si vamos a hacer la transmisión de nómina electrónica con un desarrollo propio o con un proveedor tecnológico. Dependiendo de eso, seleccionamos y entonces realizamos el registro del software. ¿Qué nos exige la DIAN? La DIAN nos dice, listo, si usted se va a habilitar
Para transmitir nómina electrónica, usted tiene que hacer un envío de algunos documentos. Acá están esos documentos. ¿Cuáles son? 4 nóminas individuales, en donde 2 son sin novedad y 2 son con novedad. Cuando hablamos de novedad, ¿qué estamos diciendo? Dentro de todo este mundo de nómina electrónica hay algo que se llama la novedad en true. La novedad en true sucede cuando en un periodo, en un mes específico, hacen, por ejemplo, un cambio de salario a un empleado. Eso significa que hay una novedad para un empleado. Entonces, eso significa que dentro de esas nóminas individuales que yo tengo que enviar para el proceso de habilitación, una de ellas tiene que tener, por ejemplo, un cambio de salario. Tengo que mandar 2 nóminas de ajuste, de reemplazo y 2 nóminas de ajuste de eliminación. Ahorita más adelante en la charla vamos a entender qué significa eso de rechazo, de anulación y de reemplazo. Entonces, ustedes acá en el proceso de habilitación no se tienen que preocupar por enviar esas pruebas, porque entonces lo que hace el logro es que las envía por ustedes. Nosotros, cuando ustedes ya seleccionan en la DIAN la información, obtienen un set de pruebas y con ese set de pruebas nosotros nos encargamos de generar esos documentos de manera automática para obtener ese proceso de habilitación. Una vez estamos con estado habilitado, entonces la DIAN nos informa que estamos ok, que estamos listos para la transmisión y después entonces podemos empezar todo el proceso de operación en transmisión. ¿Eso qué quiere decir? Volvemos entonces a lo que explicábamos hace un momento. Se genera la información, se transmite y luego se valida. Pero para hacer todo esto, el primer paso es estar habilitados. Listo. Preguntas súper importantes que siempre nos hacen. Vamos a listarlas todas acá y vamos a hablar de cada una de ellas. La primera pregunta que nos hacen constantemente es ¿cómo sé si estoy obligado a transmitir o no la nómina electrónica? Para eso es muy sencillo. Vamos a responder estas 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿soy declarante del impuesto de renta? ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en nuestro RUT y podemos hacer referencia a estas 2 responsabilidades fiscales para saber si soy declarante del impuesto de renta. Siguiente pregunta. ¿Realizo yo como compañía pagos laborales o pensiones por mi cuenta? Es decir, tengo empleados. ¿Esto qué significa? Yo como compañía tengo unos contratos laborales con personas que prestan los servicios, pero cuando hablamos de prestación de servicios no son los que están contratados de otra manera, no son los que realmente tienen un contrato laboral y yo los hice firmar ese contrato y tienen una fecha de inicio y fecha de fin de trabajo conmigo. Si la respuesta a eso es sí, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Requiero soportar los costos de nómina para tomarlos en la declaración de renta? Entonces, si yo respondo sí a estas 3 preguntas, la conclusión definitiva es que sí estoy en la obligación de transmitir a la DIAN el documento de soporte de nómina electrónica. Acá tenemos el sustento normativo, como les digo, esto a ustedes les queda, entonces en este sustento normativo está toda esta explicación que les acabo de hacer. Listo. Acá tenemos simplemente quienes no están obligados a transmitir la nómina electrónica. Entonces, estos son los artículos, también les queda a ustedes. Entidades que no son contribuyentes, entidades no contribuyentes declarantes. Los contribuyentes que se acogieron al régimen simple de tributación. Entonces, eso es muy importante. Listo. Janet, antes de seguir con el calendario, cuéntame cómo vamos. ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos bien? Laura, vamos bien. Perfecto, listo. Si de pronto tienes alguna pregunta que queramos lanzar antes de comenzar la parte práctica, me cuentas de una, ¿listo? Listo, Laura. Listo, vamos a hablar entonces del calendario. De este calendario hemos hablado mucho y lo hemos visto en muchas partes. Este calendario comenzó a regir a partir de octubre del año pasado, del 2021. ¿Por qué decimos de octubre? Por acá ustedes ven septiembre y por acá ustedes ven agosto. Entonces, ¿qué pasa? Desde agosto la DIAN nos dijo, ustedes se pueden empezar a habilitar como compañías para transmitir la nómina electrónica. Eso simplemente era el proceso de habilitación que fue de lo que hablamos hace un momento. Entonces las compañías podían adelantarse, habilitarse, así todavía no empezaran a transmitir la nómina electrónica. Por eso hablamos de agosto. Luego la DIAN que dijo, listo, vamos a empezar a transmitir la nómina. ¿Cuándo? La vamos a empezar a transmitir en octubre. Entonces, acuérdense de siempre lo que les cuento. Si yo tenía que transmitir en octubre la primera nómina, ¿cuál iba a transmitir? La del mes anterior, la de septiembre. Entonces, este primer grupo fue, pues porque ellos siguen transmitiendo, pero ellos fueron los que dieron el primer paso, fueron las compañías de más de 250 empleados. Esas compañías entonces lo que hicieron fue que hicieron su proceso de habilitación,
pagaron la nómina de septiembre y una vez tenían paga la nómina de septiembre, entonces comenzaron la transmisión en los 10 primeros días de octubre. Acá hubo un pequeño asterisco en esta información. ¿Por qué? Porque en realidad no tuvieron los 10 primeros días. Ese primer grupo tuvo hasta el 29 de octubre para poder hacer la transmisión de nómina electrónica. Así fue como pasó y lo podían hacer sin ningún problema. El grupo número 2, que son los que tienen empleados entre 101 y 250, entonces, ¿qué dijo la DIAN? Listo, ustedes van a transmitir la nómina de octubre. ¿Cuándo la tienen que transmitir? Los primeros 10 días del mes de noviembre. Acá sí no hubo ninguna gabela y se tenía que transmitir en esos 10 primeros días. El grupo número 3, entonces, es de 11 a 100 empleados, tenía que transmitir como primera vez la nómina de noviembre. ¿Y cuándo? Los primeros 10 días de diciembre. Así empezó a fluir todo muy bien y cuando llegamos a diciembre, que fue el grupo 4 entonces tenía que empezar a transmitir la nómina de diciembre. ¿Cuándo? En enero. Pero ahí la DIAN hizo una pequeña mejora, pues por decirlo de algún modo, hizo un cambio como tal en la resolución y ahorita hablamos del plazo que le dio a las compañías del grupo número 4. ¿Listo? Por acá tenemos información adicional y es que estamos en implementación permanentemente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hoy, por ejemplo, tengo una compañía nueva, a esa compañía entonces empiezo a vincular empleados y entonces yo tengo que transmitir nómina electrónica porque cumplo con esas preguntas que hicimos ahorita, entonces yo tengo un plazo de 2 meses para empezar a hacer la transmisión. Y los no obligados a expedir factura electrónica van a tener plazo hasta mayo de este año, mayo del 2022. Acá entonces, como siempre, les dejamos el sustento normativo de toda esta información para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con las compañías del grupo 4. Entonces, las compañías del grupo 4 tenían que transmitir su primera nómina en enero. ¿Cuál? La de diciembre. Pero entonces la DIAN lanzó este artículo en donde decía, no, venga, es que las compañías del grupo 4 van a tener plazo hasta marzo para transmitir la nómina de diciembre, de enero y de febrero. ¿Eso qué quiere decir? Las compañías del grupo 4 tienen posibilidad de extender su transmisión, su primera transmisión, hasta los 10 primeros días de marzo. Y en los 10 primeros días de marzo se tienen que desatrasar de diciembre, de enero y de febrero. Acá es súper importante unas aclaraciones que hizo la DIAN al respecto de este artículo. Lo primero, si una compañía del grupo 4 se quiso adelantar, lo puede hacer sin ningún problema, pero lo tiene que seguir haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos una compañía del grupo 4 decidió que en diciembre iba a transmitir la nómina de noviembre. Miren que se adelantó. Como se adelantó, entonces ya no le aplica este artículo como tal, sino que ya en enero tiene que transmitir lo de diciembre, en febrero lo de enero y en marzo lo de febrero. ¿Por qué? Porque decidió adelantarse. Entonces eso es súper importante. Y lo otro, las compañías del grupo 4 que no se quieran adaptar a esto, que lo quieran hacer normal, es decir, que en enero decidieron hacer la transmisión de diciembre, lo podían hacer sin ningún problema. ¿Listo? Entonces eso para que hablemos un poquito de lo que pasó con las compañías del grupo número 4. Yo por acá entonces, esto es, les quiero por acá mostrar algo adicional y es como nosotros vamos con nuestro calendario. Cuando digo nosotros, entonces es el logro como lo hemos hecho. Entonces, nosotros empezamos nuestro proceso de habilitación cuando ya estábamos nosotros habilitados ya en nómina electrónica, estamos certificados como proveedores de tecnología para nómina electrónica, entonces comenzamos todo el proceso de empezar a habilitar a nuestros clientes. Entonces, para eso, lo que hicimos fue que empezamos con los del grupo 1, los empezamos a habilitar y entonces empezamos a cumplir con los tiempos establecidos que nos dictó la DIAN. ¿Listo? Y acá, entonces, quiero hacer un paréntesis importantísimo con algo que pasó en diciembre. Entonces, ¿qué pasó en diciembre? En diciembre, cierre de año, se paga toda la nómina de diciembre y empieza a circular, ya a finales de diciembre, la última semana de diciembre, comienza a circular algunos comentarios en redes sociales de un concepto que emite la DIAN. ¿Y ese concepto qué dice? Ese concepto dice, vea, es que cuando usted en los primeros 10 días de enero transmita la nómina de diciembre, usted tiene que transmitir también el acumulado de cesantías, el acumulado de intereses de cesantías y el acumulado de vacaciones de todo el año para todos sus empleados.
Ese es un concepto que en realidad muchos interpretaron de una manera y otros de otra. Si nos pegamos a la resolución como tal, la resolución de nómina electrónica habla de transmitir lo que realmente se le paga al empleado. Entonces nosotros como proveedores de tecnología lo que hicimos fue escalar como toda esta información a la DIAN, pero la DIAN todavía no se ha pronunciado al respecto. Entonces, algunos abogados lo que piensan es que la DIAN se está de pronto extralimitando con esta información y con este concepto y que las cesantías y los intereses se deberían transmitir realmente en el momento que se hace el pago. Entonces, por ejemplo, los intereses de las cesantías que se tienen que pagar en 31 de enero. Entonces, en realidad, en ese momento es donde se debería transmitir. Pero como la DIAN todavía no se pronuncia, entonces nosotros como compañía y responsables de logro decidimos que vamos a lanzar a producción esta semana la posibilidad de que todos nuestros clientes hagan la transmisión de todo lo acumulado de cesantías, intereses de cesantías y vacaciones en enero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en enero estaríamos transmitiendo todo ese acumulado, pero ¿qué va a pasar? Que cuando se paguen realmente en enero 31 y cuando se pagan realmente en febrero, eso se va a volver a transmitir porque son cosas realmente pagadas al empleado. Entonces, ahorita si quieren, cuando empecemos la sección de preguntas, hablamos un poco más del tema, si tienen alguna duda adicional, para que ahondemos en este aspecto. Entonces, Janet, creo que en teoría, aunque tenía otros slides, creo que con eso es suficiente porque nos queda claro el concepto de habilitación, de transmisión, del calendario, de todas las novedades que son de la DIAN, que es con el grupo 4, y estas novedades de cesantías, vacaciones e intereses. Entonces, creo que con eso podemos pasar a la práctica. ¿Te parece? Ok, Laura, súper. Bueno, Listo. entonces me dan porfa el control para la presentación. Gracias, Listo, Luis. ya, eso ya te lo debes tener. Listo, bueno, ¿estás viendo mi pantalla, Laura? Claro que sí, ya veo tu pantalla. Ok, bueno. Bueno, Entonces comencemos. Queremos hacer pues este listo. ejercicio como muy práctico, muy conversadito, como para que se entienda muy bien. Laura va a hacer una serie de preguntas y yo les voy a ir mostrando cómo se solucionan todas esas dudas, todas esas preguntas en la aplicación de nómina. Así es. Listo. Entonces, Janet, vamos de acuerdo a lo que hemos vivido con todos nuestros clientes. Entonces, vamos a empezar conociendo cómo yo desde Logro defino el momento en que voy a empezar a transmitir la nómina electrónica. Vamos a ver eso y luego entonces también miramos cómo es que nos habilitamos. Ok, Laura, bueno. Entonces, para resolver esa pregunta, ¿cómo nos definimos dentro de la aplicación? ¿En qué momento se comienza a transmitir? Vamos a ingresar por configuración, organización. En esta pestañita de parámetros, al final hay un campo, dos campitos realmente, en una sección de nómina electrónica, donde nos pregunta cuál es la primera nómina a transmitir con logro. Entonces acá, todos los que apenas tienen la nómina y no han definido esta información, deberán ingresar a definirla y van a ingresar acá el año y el mes en el cual, a partir del cual desean hacer la transmisión. Entonces, si van a transmitir, por ejemplo, diciembre en enero, entonces acá vamos a colocar 2021 diciembre, ¿sí? Que es el mes que se va a transmitir. Y con relación al proceso de habilitación, que también me preguntabas, Laura, tenemos esta opción que dice para realizar el proceso de habilitación de la nómina electrónica, de clic acá, aquí, al ustedes dar clic aquí, nuestro sistema les va a abrir una ventanita modal donde les va a pedir la información para realizar la habilitación. El set de pruebas, Ese que es set lo que de nos da pruebas. la Diana, así es. Sí, cuando ustedes ingresan a la DIAN y se habilitan, la DIAN les da un set de pruebas, que es un número pues bastante larguito. Con ese numerito ustedes lo copian y lo pegan en la modalcita que se abre en el momento que ustedes le dan clic aquí. Registran ese set de pruebas y ya quedan habilitados para que comiencen a transmitir con nómina de logro.
Ahí lo que nos está diciendo el sistema cuando Janet está dando clic aquí es que esta compañía que tenemos de ejemplo para ustedes el día de hoy ya está habilitada. Entonces, por eso nos dice ya estás habilitado ante la DIAN para la transmisión de nómina electrónica. Cuando no estés habilitado, entonces ingresas al set de pruebas y ahí es donde se transmiten los documentos que yo les decía ahorita, que hay que transmitir 4, en donde 2 son con novedad, 2 son sin novedad. Hay que transmitir 2 de rechazo y 2 de reemplazo. Entonces ahí es donde se hace de manera automática y ya la DIAN nos dice si quedamos habilitados o no. Súper, Laura. Listo, Janet. Bueno, Muéstranos, porfa, esa compañía qué frecuencia de pago tiene. ok. Entonces, esta compañía, para saber o configurar la frecuencia de pago, que si su nómina es quincenal, decadal o mensual, ingresan por la misma opción y acá en este campo dice el pago de nómina en la organización se realiza de forma, entonces ustedes van a elegir quincenal, decadal o mensual. Entonces de Entonces, para esta este manera, ejemplo, tú lo tienes quincenal. ajá, Perfecto. Janet, tenemos entonces manos a la obra. Vamos a empezar a transmitir. Para transmitir, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? bueno, para transmitir, lo más importante es que tengamos los pagos de nómina del mes que vamos a transmitir ya de estado finalizado. Entonces, nuestro software está en la capacidad de identificar si al menos a un empleado se le debe algún pago del mes que voy a transmitir. Entonces, para realizar los pagos ingresamos por nómina, gestión de pagos de nómina y le damos simplemente pagar. Acá vamos a pagar la primera quincena de diciembre. Entonces le vamos a dar pagar. Si nuestro software maneja varios estados, uno es en preparación en el cual ustedes pueden comenzar a hacer todos los cambios, adicionar todas las novedades que requieran para tener ya el pago listo para desembolso al empleado. Una vez ya esté definitivo, que lo tengan ya validado, ustedes le van a dar, puede ser pasar a este paso de pago o darle finalizar preparación y luego pagar. Yo voy a darle de una vez este pasito de pago y inmediatamente el pago pasa a un estado definitivo. En este momento está por pagar porque no se ha desembolsado al banco, pero a partir del momento en que está estado definitivo, que es por pagar o pagado, ya puede ser, ya está definitivo para que en el momento de la transmisión, el proceso de transmisión me lo tenga en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que si yo no tengo todas las nóminas del mes de estado definitivo, el sistema no me va a dejar hacer la transmisión. Entonces vamos a mirar ese ejemplo. Listo, Solamente Janet. tengo, Entonces ven para que vamos acá ligando todo. Entonces nos estás diciendo que para poder transmitir tengo que pagar primero la nómina. Y entonces cuando pagamos la nómina, asociamos todas las novedades a nuestra nómina. Mostrarnos, por ejemplo, el primer empleado. El primer empleado tiene varias novedades asociadas, por ejemplo, en devengados. Cuéntanos un poquito de eso. bueno, miran, de vengado solamente tiene el salario. Esto es un pago de manera automática. El sistema identifica que al empleado es un empleado de salario integral, le paga el número de días que le corresponden en esa quincena, le calcula de manera automática la salud, la pensión, el fondo de solidaridad y la retención en la fuente. Bueno, los otros conceptos como son pensión voluntaria y seguro vehículo son dos novedades que este empleado ya tenía ingresadas de manera permanente y el sistema se las va a pagar siempre hasta que ya se tome la decisión de que esa novedad no va más. Así Tenemos es. Entonces varias ahí, modalidades Janet, para ingresar te esa nómina. interrumpo, te interrumpo un momento. Acá es muy importante aclarar entonces que en nuestra nómina se pueden configurar novedades de manera recurrente, ya sea por tiempo indefinido o por un tiempo establecido. Y también es importante entonces aclarar que esas novedades también se pueden hacer a través del proceso de importación. También, Janet, súper importante el tema que tú mencionabas de retención en la fuente. Nuestra nómina es muy fuerte con el tema de retención en la fuente porque tenemos el cálculo como tal automático de acuerdo al procedimiento que tenga asociado el empleado, ¿cierto? Entonces, eso es Así es, súper Laura. importante y toda esta información es la que se transmite a la DIAN. Janet, yo quiero, tú dijiste, listo, yo ya tengo el pago de la primera quincena. Yo quiero que tú transmitas entonces. Vamos a ver qué nos dice Ok. el sistema.
Vamos a transmitir, nos vamos por nómina, gestión de nómina electrónica y le vamos a decir transmitir nómina. Esto es como los pasos que debe seguir para hacer. Señor. Aló, un desprecio. Señor. ¿Me vas a decir algo? Sí, Sí, bien, profe, es que quería preguntarle si de pronto usted tengo unas dudas sobre el primer punto porque no logré hacerlo. Ajá. Entonces, no sé si usted nos pueda o me pueda, por favor, pueda elaborar ese punto, a ver si de pronto despejo las dudas. Ah, claro, con mucho gusto. ¿Cuál es el punto? El primero. Sí, pero ¿cuál es el primero? Ah, ya. Le voy a dar una guía. ¿Cierto? ¿Te parece? Sí, señor. Te voy a dar una guía y luego lo haces y mañana lo vemos si te parece, pues que ya queda como un cuarto de hora acá para que te ocupar esta sala, ¿vale? A mí también no puedo medir. Sí, pero para todos. Bueno, ¿Estamos pues, ahí? Pero así yo lo puedo sacar de aquí. Están haciendo ahí acá, pero... Pues sí, compártame lo que lo tenga ahí a la mano. Valentina, Valentina. Yo sabía que usted no colaboraba en eso. Ah, tú lo tienes. Mira, ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Sí está o no? mira, A ver, un momentito, hermano. Era que eso es importante. Ya sabía. Yo digo, esa vaina es importantísimo para usted. Sí, claro, para todos. Entonces, pero es que era bueno que ya estaba aquí. Mira. Entonces, ¿dónde está? No me quiere dejar entrar a mí. Ah, ya sé que pasa mucho disparo. Ya estoy igualito que una amiga mía. No, hermano, eso ya no se puede gritar. Ni siquiera miro esa analítica. Bueno, vamos a colaborar de aquí, Fran. Vengo por acá. En la sesión 14. Vengo por acá. Y me veo acá. En el segundo paso. ¿Listo? También lo revuelto. Entonces dice que intentos, me quiere decir absolutamente. Me dice paila, ya se cerró. No, me han dicho no quiero ni verga vaina ahí. Esta barbaridad, ¿sí o no? Quiero ver entonces aquí cómo nos deja de este rato para. Creo que ya está compartiendo pantalla. Ah, pero como no dice. Una hora esperándola y no dice nada. Ahí está.
ahí la tengo. Entonces, mire, póngame atención. ¿Ya están viendo el cuadrito, Robinson? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea dice con la siguiente información determinar el patrimonio, ¿cierto? ¿De qué? De la cacharrería.com limitada al 31 de diciembre de 2020, ¿correcto? Entonces, ¿cuál fue el resultado obtenido como activo, pasivo y patrimonio? ¿Está ahí o no? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Codificar las cuentas. ¿Listo? Cuentas, no son subcuentas, sino cuentas. Entonces ahí le digo, mire, 1105, 1305, 2335, 1205, 6205, 4295. Escucha, no puedo ver este aquí. Bueno, yo codificarlo. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Ahora, ojo a lo siguiente. Ahora, una vez codificada, ¿correcto? Espera que como usted no sé si me están escuchando ya. Sí, profe, sí, señor. Una vez codificada, pues aquí le va a decir todo aquí 2380, 1520, 2510. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vas a encontrar comercio al por mayor y al por menor, ¿cierto? Puede ser la 6135, la 4135, ¿correcto? Lo mismo cuando encuentra el gasto. Cuando yo hago gastos de personal, puede ser 5105 o 5205. Listo, aquí tienes cuentas por cobrar a trabajadores, 1365, construcciones y edificaciones, la 1516, bueno, y deudores varios. Ahí hago lo que leo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo miro, ¿cierto? Básicamente, el pasivo, ¿cierto? El patrimonio que es igual al activo menos el pasivo. ¿Listo? Luego quiere decir que todas aquellas que yo tenía como 41, como 51 o como 61 no van a ser parte de esto. ¿Listo? Entonces, una vez tenga codificado, pues lo que hay que hacer es sumar todas las unos, todas las que empiezan por 1, todas las que empiezan por 2 y todas las que empiezan por 3. ¿Listo? Las demás no las necesito para qué. Sino, recuerden que el 1, activo, pasivo y patrimonio, ¿cierto? Son las cuentas reales con las cuales se establece el balance general. La 4, la 5 y la 6, ¿cierto? Son cuentas del estado de resultados. ¿Estamos ahí? Sí, señor. ¿Listo? Además, pues esto está cortico, ¿no? Porque son muy poquitas cuentas, pero a uno le va a aparecer cualquier cantidad. Ahora, importante saber qué son cuentas, ¿listo? De 4 dígitos. Todas. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Anito? Y yo creo que ya con esa, pues esa información ya lo pueden hacer facilito, lo pueden recomponer. ¿Estamos ahí? Profe, Señor. pero mire que a mí no me cuadra, como yo lo hice como usted me dijo y a mí no me cuadra el valor. ¿Cuánto le da? Porque aquí todavía está peleando. Mire, yo tomé en cuenta como el activo, bancos, clientes, equipos de oficina, acreedores varios, maquinaria. Acreedores varios es pasivo. Bueno, entonces listo, voy a sacar acreedores varios, maquinaria de equipo, cuentas por cobrar a trabajadores, Sí. y construcciones y edificaciones. Eso fue los que yo tomé como activo. Ajá. No sé si me falta algún otro activo. Mira, ahí tiene. Voy a decir así rapidito porque es que me están llamando ahí. Bancos. Sí, ¿Cierto? sí. Maquinaria de equipo. Sí. Acciones. Acciones de la 1205. Esa no me la nombró. O no la escuché, pues. Comercio por mayor, gastos de personal. Sí. Cuentas por cobrar a trabajadores. Es que esta vieja no se queda quieta. Equipo de oficina. Construcciones y edificaciones. Y no más. ¿Listo? O sea, sí, pero, profe, ¿acciones no sería parte del patrimonio? No, señora, acciones son la 1205. Mire, verá. Mire, verá la 1205, tranquilo. Bueno, le digo, codifíquelas y vuelve y repase y la verá que la cuenta. Listo, profe. Listo. ¿Listo, muchino?
Bueno, hablamos mañana porque usted ya me hizo llegar tarde la otra vez. Bueno, yo no sé. Ok, hágalo, mire, escúcheme lo siguiente. Codifica la información y la clasifica y ahí la suma. Y no hay problema, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces, nos vemos mañana entonces. Mañana miramos a ver. Espero, ahí les voy a dar otra tarde para que hagan esas, ya saben, ¿no? Los ejercicios en hoja por hoja, porque si no después les va a quedar grande. Bueno, no sé. A todos, ¿no? Bueno, buen día. Hablamos. Bueno, profe. Hasta luego, profe, gracias. Jesús. Bueno, muchachos, espero que les sirva de algo esa vaina. ¿Qué? Me va a servir de algo. No, si me quiere demasiado. No, pero es que o sea, vamos a mirar a ver pero incluso es eso, la primera. Recuerden que El gimnasio me fue bien y no vine a clase. Este que vine a clase, no. póngame todavía una cosa que dice claro, ¿cierto? Para efectuar correctamente, ¿cierto? Un registro, usted lo primero que debe hacer es, al comprar que se compra, al vender que se vende, al pagar una deuda, qué tipo de deudas se paga. Segundo, determinar, ¿cierto? Las cuentas que se afectan. Esta es la segunda parte, se determinan las cuentas que se afectan y simplemente usted lo que hace es codificarlas y codificándolas de la misma fácil. Porque usted ya va a reunir después, ¿qué hace? Ah, esta es del 1, esta es del 1. Entonces suma todas las 1, luego todas las 2 y luego, ¿cierto? Si hay alguna 3, la sumará. Y si no, simplemente lo que hace es que pone las 1 y le resta las 2 y le da la 3. Esa es la jugada. ¿Listo? De todas maneras, ahí pues vamos a hacer un ejercicio también de esos. Puede ser mañana de pronto ahí por la plataforma, miramos a ver. Listo, profe. Listo, mi chico. No hay nervioso. Bueno, listo, mi hermano. Me toca aquí.